Hay una dirección que ninguna nave espacial ha explorado jamás. No está al otro lado de la galaxia. No requiere tecnología que aún no existe. No implica agujerear el tejido del espacio-tiempo, ni resolver la teoría cuántica de la gravedad. Está arriba, directamente encima del Sol. Perpendicular al disco donde giran todos los planetas, incluyendo el que estás pisando ahora mismo. Hemos llegado a Plutón. Hemos fotografiado cometas desde adentro. Hemos orbitado Saturno durante 13 años. Enviamos sondas que ahora flotan en el espacio interestelar, más allá de los bordes del sistema solar. Y sin embargo, nadie, ni una sola sonda, ni un solo telescopio en posición útil, ha mirado jamás directamente hacia los polos del Sol desde arriba. La estrella que nos da la vida, el objeto más brillante de nuestro cielo. El centro gravitacional alrededor del cual orbita absolutamente todo lo que somos. Tiene dos regiones que nunca hemos visto de frente. Y la razón por la que no hemos ido no es falta de voluntad. No es presupuesto. No es tecnología. Es que la física misma del sistema solar nos construyó una trampa perfecta. Y estamos tan dentro de ella que tardamos décadas en darnos cuenta de que existía. Imagina que estás en una noche perfectamente oscura, lejos de cualquier ciudad. Agosto. Una llanura abierta. El cielo es ese negro absoluto que los que vivimos en ciudades ya casi no recordamos. Empiezas a identificar constelaciones. Orión, si es invierno en el hemisferio norte. El Escorpión, si es verano. Y entonces lo ves. Una banda de luz difusa que cruza el cielo de horizonte a horizonte. No es una nube. No tiene bordes definidos. Brilla con suavidad. Como si alguien hubiera derramado polvo de estrellas en una línea perfectamente recta. Eso es la Vía Láctea. Ahora bien, ¿por qué la vemos como una banda? Si la galaxia fuera una esfera de estrellas dispersas en todas direcciones, la veríamos igual en cualquier dirección que miráramos. Habría estrellas arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, con igual densidad. Pero no, la vemos como una banda, una línea, un plano. Eso nos dice algo fundamental. Vivimos dentro de un disco. La galaxia es una estructura plana, y nosotros estamos cerca de su plano ecuatorial, mirando hacia adentro desde el interior. Ahora baja la escala. Deja la galaxia por un momento y quédate con el sistema solar. El sistema solar también es un disco. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Todos orbitan el Sol aproximadamente en el mismo plano. Si pudieras verlo desde afuera, parecería una pizza cósmica con el Sol en el centro y los planetas como ingredientes circulando en la superficie. Los astrónomos llaman a ese plano el plano eclíptico. Y lo damos tan por sentado, lo usamos tan automáticamente en cada cálculo de cada misión espacial, que pocas veces nos detenemos a preguntarnos por qué existe ese plano. O más importante, ¿qué hay fuera de él? Porque si todo lo que hemos lanzado al espacio viaja dentro de ese disco, si toda nuestra historia de exploración ha ocurrido en esa pizza cósmica, nunca hemos asomado la cabeza hacia arriba. Nunca hemos visto el sistema solar desde fuera de su propio plano. Y eso, sin que nadie te lo haya dicho nunca, es uno de los puntos ciegos más grandes de toda la astronomía moderna. Aquí está la pregunta que nadie hace en la escuela de física. Hemos enviado naves a Plutón, a más de 5.000 millones de kilómetros. Hemos enviado las ondas Voyager, más allá de la heliopausa, al espacio interestelar. Esos viajes requieren décadas y 1.000 millones de dólares en ingeniería de precisión. Entonces, ¿por qué no simplemente apuntamos una nave hacia arriba, hacia el polo norte del Sol, que está, en términos cósmicos, a la vuelta de la esquina? La respuesta obvia que daría cualquier persona razonable es, porque es difícil llegar tan cerca del Sol sin quemarse. Correcto, hay un problema térmico real. Pero ese no es el problema principal. La respuesta que daría un ingeniero espacial después de 2 cafés es,
porque el delta-v requerido es completamente prohibitivo con los sistemas de propulsión actuales. Que ya nos acercamos más a la verdad, pero tampoco es el corazón del asunto. La respuesta real, la que desenmascara la estructura física de nuestra situación, es esta. No es que no podamos ir hacia arriba, es que no podemos dejar de ir hacia los lados. En este momento, mientras estás leyendo o escuchando esto, tú y yo y toda la Tierra nos desplazamos lateralmente alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. 30, no por hora, por segundo. Cada segundo que pasa, el planeta bajo tus pies se mueve lateralmente la distancia de una ciudad entera. Y toda nave espacial que lanzamos hereda ese movimiento. Parte de ahí. Ya va a 30 kilómetros por segundo en dirección horizontal antes de que encendamos un solo motor. ¿Qué significa eso para ir hacia arriba? Significa que primero tenemos que cancelar esos 30 kilómetros por segundo, frenar completamente respecto al plano, y luego con lo que quede de combustible y de ambición, intentar subir. La pregunta real no es cómo llegar a los polos del Sol. La pregunta real es, ¿cómo escapas de 30 kilómetros por segundo de movimiento lateral que llevas encima desde que saliste de la Tierra? La explicación estándar, la que aparece en los libros de texto de mecánica orbital, es limpia y funciona bien hasta cierto punto. Todo en el sistema solar gira porque así nació. Hace 4.600 millones de años, una nube enorme de gas y polvo comenzó a colapsar por su propia gravedad. Esa nube tenía momento angular, que es la versión rotatoria del impulso. Y el momento angular se conserva. Es una ley profunda de la naturaleza, tan fundamental como la conservación de energía. Cuando una nube en rotación colapsa hacia adentro, se aplana. Es el mismo principio que hace que una bailarina gire más rápido cuando recoge los brazos. Al concentrar la masa hacia el centro, la rotación se acelera. La nube se aplasta en un disco. El Sol se forma en el centro. Los planetas se forman a distintas distancias en ese disco, todos girando en el mismo sentido, todos aproximadamente en el mismo plano. ¿Resultado? 30 kilómetros por segundo para la Tierra. 47 para Mercurio, que está más adentro y gira más rápido. 5 para Neptuno, que está en los márgenes y se toma su tiempo. Ahora los ingenieros miden el esfuerzo de un viaje espacial en algo llamado delta-v. La cantidad de velocidad que la nave tiene que generar por sí misma, con sus propios motores. Es la medida universal del costo energético de ir de un lugar a otro en el espacio. Para ir a Marte desde la órbita terrestre, necesitas aproximadamente 4 kilómetros por segundo de delta-v. Para ir a Júpiter, unos 9. Para Plutón, con las asistencias gravitacionales correctas, algo similar. Para salir del plano eclíptico en dirección vertical y alcanzar una inclinación de 90 grados, es decir, orbitar el Sol sobre sus polos, necesitas cancelar los 30 kilómetros por segundo laterales de la Tierra y agregar velocidad en la dirección correcta. El delta-v total, alrededor de 30 kilómetros por segundo. Casi 10 veces lo que se necesita para llegar a Marte. La explicación textbook dice: la física del momento angular hace que el sistema solar sea plano, y esa planitud nos atrapa en el disco. Para salir, necesitas cancelar el movimiento orbital. Ese movimiento es enorme, por tanto, escapar hacia arriba es enormemente costoso. Es una explicación correcta, pero deja fuera algo más perturbador. Porque no se trata solo de cuánto combustible necesitas. Se trata de lo que significa que hayamos construido toda nuestra historia de exploración espacial sin jamás mirar hacia arriba. Y eso abre una pregunta que el libro de texto no hace. Entonces el libro dice: ir a Plutón es difícil porque está lejos. Ir hacia arriba es difícil porque el movimiento orbital es grande. Pero el universo hace algo mucho más extraño que eso. Lo que en realidad ocurre es esto. Llegar a Plutón, a 5.900 millones de kilómetros de distancia, requiere menos energía que llegar a un punto a solo unos pocos millones de kilómetros directamente sobre el polo norte del Sol. Un punto que está, en términos absolutos, 12 veces más cerca que Plutón.
La distancia no es el obstáculo, la dirección lo es. Esto viola completamente la intuición. Estamos acostumbrados a que las cosas más cercanas sean más fáciles de alcanzar. Así funciona todo en la vida cotidiana. Pero en la mecánica orbital, la geometría del movimiento importa más que la distancia en línea recta. Y hay un número que lo ilustra con una frialdad casi insultante. En 1990, la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzaron la sonda Ulises, diseñada para estudiar los polos del Sol. Para llegar ahí, la sonda no fue hacia arriba. Primero viajó hacia afuera, a Júpiter. Tardó 16 meses en alcanzar el gigante gaseoso. Luego usó la gravedad de Júpiter para doblar su trayectoria hacia arriba, fuera del plano eclíptico. Una maniobra que tardó años y que consumió casi toda la capacidad de la misión en simplemente llegar a la latitud correcta. Ulises alcanzó una inclinación de 80 grados sobre el ecuador solar, casi vertical. Y aún así necesitó el impulso gravitacional del planeta más grande del sistema solar para lograrlo. Los instrumentos de Ulises eran de los años 80. No tenía cámaras capaces de fotografiar los polos solares con resolución útil. Midió el viento solar, sí. Confirmó que sobre los polos corona un viento solar rápido, entre 700 y 800 kilómetros por segundo, de partículas fluyendo hacia afuera. Pero nunca los vio. 35 años después de ese lanzamiento, en marzo de 2025, el Solar Orbiter de la ESA envió las primeras imágenes directas del polo sur del Sol en toda la historia de la humanidad. Las imágenes muestran una región caótica, magnéticamente enredada, completamente distinta de la superficie solar que vemos desde el ecuador. Hasta ese momento, ningún ser humano y ningún robot había visto jamás el techo de nuestra propia estrella. Eso, dicho sin dramatismo, es uno de los hechos más asombrosos de la astronomía del siglo XXI. Hagamos el ejercicio de verdad, no como metáfora, como física real, paso a paso. Estás en una nave espacial. Acabas de abandonar la órbita terrestre. La Tierra queda atrás. El Sol está adelante y un poco a tu izquierda. El sistema solar, visto desde afuera, es ese disco plano del que hemos hablado, y tú estás dentro de él, flotando en él, moviéndote con él. ¿Tu velocidad actual? 30 kilómetros por segundo en dirección lateral, igual que la Tierra. No necesitaste hacer nada para eso, lo heredaste al despegar. Decides ir hacia arriba, hacia el polo norte del Sol. Enciendes los motores apuntando directamente hacia abajo para cancelar el movimiento lateral. Los motores empujan, siguen empujando. 5 kilómetros por segundo cancelados. 10. 20. Tu velocidad lateral disminuye, pero el combustible se consume a una velocidad brutal. A los 25 kilómetros por segundo cancelados, ya gastaste más combustible del que cualquier misión real puede cargar. No físicamente. La ecuación de Tsiolkovsky, que gobierna la propulsión de cohetes, nos dice que para generar ese delta V, necesitas una proporción de combustible a masa de nave que ningún diseño actual puede satisfacer en un solo viaje directo. La nave se detiene, relativamente hablando. Ya no orbita el Sol. Está quieta respecto al plano. Y ahora sí, el Sol tira de ella hacia abajo, hacia el ecuatorial, no hacia arriba. Enciendes los motores de nuevo, ahora apuntando en dirección perpendicular al plano. Empiezas a subir. Pero el Sol sigue tirando. La gravedad solar no te da dirección preferida. Te jala hacia su centro en todas direcciones. Subir requiere velocidad adicional constante para evitar caer de vuelta en una órbita. Y en ese momento experimentas el problema en carne propia. El sistema solar no tiene una puerta de salida vertical. Tiene un suelo magnético enorme, el momento angular heredado de 4.600 millones de años de física. Y nadie te dio escalera. Pero ahora imagina otra versión del mismo viaje. Esta vez, en lugar de ir hacia arriba directamente, haces lo opuesto de lo que tu instinto dice. Caes hacia el Sol. Apuntas la nave hacia adentro, hacia el interior del sistema solar. La gravedad te acelera. Caes durante semanas, durante meses.
tu velocidad aumenta. 50 kilómetros por segundo, 80, 100. Al pasar por el punto más cercano al Sol, el perihelio, vas a más de 100 kilómetros por segundo. El Sol llena tu ventana delantera. El calor es incomprensible. Y en ese instante exacto, en ese punto de máxima velocidad, enciendes los motores. El mismo combustible que en el espacio vacío te habría dado un pequeño empujón, aquí, en el fondo de un pozo gravitacional enorme, a velocidad máxima, te lanza como una resortera cósmica. La física multiplica la eficiencia de cada kilogramo de combustible de una manera que en ningún otro punto del sistema solar es posible. Y cuando emerges del perihelio, tu trayectoria ha cambiado radicalmente. Ya no estás en el plano, subes hacia los polos. Tuviste que caer para poder volar. Lo que acabo de describir tiene nombre. Se llama la maniobra de Oberth, en honor a Hermann Oberth, el físico rumano-alemán que escribió el principio en 1929. Y merece ser explicado en 3 capas, porque cada una revela algo diferente. Primera capa, la intuición. Piensa en un columpio. Cuando empujas a alguien en un columpio, el empuje es más eficiente si lo das exactamente en el momento de máxima velocidad, en el punto más bajo del arco. Si empujas cuando el columpio está en lo alto y casi quieto, el impulso se pierde. Si empujas en la base cuando va más rápido, el resultado es mucho mayor. Misma fuerza, mismo esfuerzo tuyo, resultado completamente diferente. Un cohete en el espacio funciona igual. El empuje del motor en el punto de máxima velocidad, el perihelio, el punto más cercano al Sol, es dramáticamente más efectivo que el mismo empuje en cualquier otro punto de la órbita. Segunda capa, la matemática. La energía cinética de un objeto en movimiento es igual a la mitad de su masa multiplicada por su velocidad al cuadrado. En símbolos, E igual a un medio mv al cuadrado. El detalle crucial está en ese cuadrado. Si tu velocidad es 10 y añades 1, tu velocidad nueva es 11. La diferencia de energía es un medio m, paréntesis 11, elevado a 2 menos 10 elevado a 2, cierra paréntesis, igual a un medio m, paréntesis 121 menos 100, cierra paréntesis, igual a un medio m por 21. Si tu velocidad es 100 y añades 1, tu velocidad nueva es 101. La diferencia de energía es un medio m, paréntesis 101 elevado a 2, menos 100 elevado a 2, cierra paréntesis, igual a un medio m, paréntesis 10.201 menos 10.000, cierra paréntesis, igual a un medio m por 201. El mismo empuje de motor, añadiendo la misma velocidad de 1, genera 10 veces más energía cuando partes de una velocidad alta. La velocidad al cuadrado lo cambia todo. Eso es el efecto Oberth. No es magia, es álgebra. Tercera capa, lo fundamental. Lo que el efecto Oberth nos dice sobre la realidad es algo profundo. La energía no depende solo de cuánto empujas, sino de cuándo empujas y dónde estás en el campo gravitacional. La gravedad no es solo una fuerza que te jala hacia abajo. Es un campo de energía potencial. Estar cerca de un objeto masivo como el Sol significa que tienes mucha energía potencial disponible para ser convertida. Y la maniobra de Oberth es, en esencia, una forma de convertir esa energía potencial gravitacional en energía cinética útil, mediante una quema de motor en el momento preciso. No estás engañando a la física. Estás usándola con una eficiencia que solo es posible cuando entiendes exactamente qué está pasando. Hay también otro camino,